23, versículo 1 al 12, dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y ponen sobre los hombros de los hombres, y las ponen, sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Voy a pedir ahí, hermano Carlitos, por favor, que oremos un momento. Te pedimos, Señor, que sea de nuestros corazones, Señor, para poder entender lo que tú quieres. Señor, y te pido que podamos ir por enseñanza para nuestras casas, Señor. Sí. Te pido que te traigas por todo el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Bien, ¿conoce a alguna persona iracunda? ¿Conoce a alguna persona que no es buena para controlar su carácter y que se enoja continuamente por todo y que siempre está peleando, ¿cierto? Esas personas, uno dice, bueno, ya se enojó otra vez está peleando, ¿cierto? Esa persona. Ya. Ahora, ¿cuándo nosotros vemos al Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo, la Biblia dice de que Él es manso y humilde de corazón. Pero en este pasaje, el Señor se enoja de una manera que no se ha enojado antes. ¿Ya? Y las cosas, bueno, no vamos a ver todo el capítulo, pero las cosas que dice en este capítulo son cosas muy fuertes. ¿Ya? Entonces nos demuestra de que una persona mansa, una persona humilde, una persona de un carácter afable, para enojarse de esta manera tiene que ser una razón muy poderosa. ¿Ya? Entonces la razón muy poderosa la vamos a descubrir en estos versículos que acabamos de leer y vamos a ir analizando lo que nos enseña este pasaje. El Señor Jesucristo tiene un encuentro con los fariseos y los escribas, que son los líderes espirituales del tiempo del Señor Jesús. Los fariseos son un grupo religioso. La palabra fariseo significa apartado, una persona apartada para Dios, se supone, ¿cierto? Que esa debería ser la definición. Y ellos son defensores de la fe. Y los escribas son las personas, los intelectuales, las personas que transfieren los escritos, que los vuelven a copiar. En ese tiempo no hay fotocopiadoras, siempre todo se hace a mano. Y estos hombres son las personas que mantienen las escrituras en orden y se pueden mantener a través de los siglos. Entonces los judíos han sido muy buenos en ese sentido, de que ellos han logrado mantener las escrituras hasta el día de hoy. Entonces, gracias a Dios por esa capacidad que tienen, pero en este caso el Señor se enoja con esta gente porque son gente religiosa que son causa de tropiezo para muchos creyentes. ¿Ya? Versículo 1 dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. ¿Ya? Esta palabra cátedra significa en realidad banca,
banca, silla, pero se refiere a un lugar de preeminencia, a un lugar de una posición bastante, ¿cómo se llama?, de renombre, ¿ya? Entonces, ustedes pueden recordar, yo creo que los que han pasado por la universidad, ¿cierto?, saben que hay catedráticos, ¿cierto? Hay catedráticos, y estos catedráticos son los docentes que tienen un amplio currículum, que son personas muy respetadas, ¿cierto? Y que tienen una línea de enseñanza, son catedráticos. Entonces son personas que están en una posición de preeminencia, de respeto, de mucha, ¿cómo decir? Bueno, eso, se me olvidó la palabra, lo siento. ¿Ya? Bien, entonces son maestros destacados, ¿cierto? ¿Y quién tiene derecho a sentarse en esa cátedra? Es Moisés, ¿cierto?, el que comenzó esta enseñanza. Y vamos a ver algunos ejemplos en Lucas capítulo 4 y en versículo 16. Lucas capítulo 4, versículo 16. Vamos a ver que el Señor viene llegando a la sinagoga. Lucas capítulo 4, versículo 16 dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. ¿Ya? Jesús viene a la sinagoga en la ciudad donde se había criado, en Nazaret, ¿cierto? Y conforme a su costumbre. Note de que el Señor Jesucristo era una persona que regularmente asistía a las reuniones de la congregación, ¿cierto? Nosotros somos seguidores de Cristo y por lo tanto somos gente que sigue su ejemplo. No dejamos de congregarnos. Y él dice, y se levantó a leer. ¿Ya? Entonces, la costumbre de estas reuniones judías, solamente hombres, uno de los hombres se levanta y lee las Escrituras. Luego viene el principal de la sinagoga y explica la Escritura, lo que acaban de leer. Ahora vamos a saltarnos al versículo 20, porque no tenemos el tiempo de ver todo, ¿cierto? Pero si a ustedes les gusta leer la Biblia, va a ver. Bueno, dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Se sentó, y esto dice, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. ¿Por qué estaban fijos en él? Porque Jesús hizo algo que normalmente los miembros de la sinagoga no hacen. Sentarse en el lugar del maestro. ¿Entiendes? Cuando él se sienta en la posición del maestro, todos los ojos, la gente en la sinagoga, están fijos en él, porque ¿qué va a hacer? ¿Qué va a decir? ¿Cierto? Y él comienza a enseñar en ese momento. Entonces, Jesús se sentó en la cátedra del ministro de esa sinagoga, ahí en la banca, y él fue el que comenzó a enseñar. No vamos a ver esa historia, pero ahí tenemos un ejemplo, ¿cierto?, de cómo se representa esto que estamos viendo en Mateo capítulo 23. Moisés fue por medio de quien el pueblo de Israel recibió la ley, y muchas veces en la Biblia se llama la ley de Moisés, ¿cierto? El Antiguo Testamento, o más bien dicho el Pentateuco, los 5 primeros libros, se conocen como la ley de Moisés. ¿Ya? Entonces, los ancianos después de Moisés eran los encargados de enseñar la ley de Moisés. Y el problema es que con muy buena intención, con el deseo de explicar la ley, comenzaron a añadir cosas. Por ejemplo, el día de reposo. El día de reposo no se debe trabajar, según la ley para los judíos, no es para los creyentes de gentiles, ¿cierto? Pero ellos comenzaron a debatir sobre qué era trabajar. Y comenzaron a detallar qué significa trabajar. Y de tal manera que impusieron cierta cantidad de pasos que se puede caminar el día sábado, y que fuera de esa cantidad de pasos significa de que estabas quebrantando
el día de reposo. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces, ellos añadieron muchas cosas, obviamente con buena intención, pero eso fue en el principio. Y después esto fue creciendo, creciendo de tal manera de que ya era imposible entender la diferencia entre la ley y las cosas que habían añadido. Y la gente no entendía, ¿ya? Entonces, Jesús dice, versículo 1 al 3, dice entonces, habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Ya? Ese es el problema. La primera característica que vamos a ver en una persona que es un fariseo es una persona que habla mucho acerca de la fe, habla mucho acerca de las cosas de la Biblia, pero en su vida personal no se puede ver absolutamente nada de eso. Es un fariseo. ¿Me entiendes? Aunque los fariseos ya no existen el día de hoy, pero hay fariseos espirituales, ¿ya? Tienen las características, son personas que hablan mucho acerca de la doctrina y discuten un montón de cosas, pero tú no puedes ver eso en su carácter, tú no puedes ver eso en su conducta, en su forma de ser, no puedes ver la Biblia reflejada en su forma de hacer. Ahora, en un aspecto devocional, la Biblia tiene 3 aplicaciones, ¿cierto? Histórica, doctrinal y devocional. La devocional es la aplicación a nosotros. Hermanos, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando una persona que es líder espiritual, una persona que enseña la Biblia, tropieza en la fe, cae de alguna forma? ¿Cuántas veces podemos ver eso? ¿Cuántas veces vemos pastores, líderes que fracasan en su ministerio y la iglesia queda asombrada, ¿cierto? No sabemos qué pasa con el pastor cae en adulterio, tiene un problema económico, quizás, ¿qué problema, cierto? Cae en un pecado que hace que esa persona ya no puede seguir siendo el pastor. Ahora, pregunta, la gente va a preguntar, ¿todo lo que enseñó esta persona nos sirve? ¿Qué piensan ustedes? Sirve lo que es de acuerdo a la palabra de Dios. La palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios no depende de una persona, ¿cierto? Entonces, el hombre puede caer, pero la palabra de Dios permanece intacta, ¿entiendes? Entonces, la enseñanza permanece. Por eso Jesús dice a sus discípulos y a la gente que está ahí, dice, mira, lo que escuchen acerca de Moisés, cúmplanlo, háganlo, pero no hagan lo mismo que ellos hacen. No tomen en cuenta su forma de vivir. Ya, mira lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 7. Hebreos 13, 7. Si no tiene su Biblia, ahí nuestros hermanos les van a proyectar, ¿cierto?, los versículos. Hebreos capítulo 13, versículo 7 dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Ya? Miren, interesante, porque esto uno puede verlo desde el punto de vista positivo, ¿cierto? Mi pastor fue una buena persona, fue un hombre de Dios, fue un hombre de la Biblia, ¿ya? Y por lo tanto voy a imitar su conducta. ¿Ya? Perfecto. Pero también hay un aspecto negativo. O sea, mi pastor no fue un buen pastor. Mi pastor cometió un grave pecado y perdió el ministerio. ¿Ya? Voy a considerar su conducta para no hacer las cosas que él hizo. ¿Me entiendes? Entonces, hay un aspecto negativo y un aspecto positivo en esto. Por esa razón, es tan importante, hermanos, que estemos reunidos en asambleas, en iglesias, que estemos reunidos en iglesias locales, donde nosotros podemos vernos unos a otros, podemos ver cómo vamos desarrollando nuestro servicio al Señor, nuestra vida espiritual,
cuál sea nuestro crecimiento, todos nosotros somos testigos unos de los otros, ¿cierto? Hay algunos aquí que han andado 20, 30 años con el Señor, más tiempo incluso, ¿cierto? Y nosotros podemos considerar cuál ha sido el resultado de su conducta. ¿Sí o no? ¿Cierto? Tan importante. Es muy importante, ¿cierto? No solamente al pastor, sino que también a todos los creyentes. Ya. Continuamos. Entonces, algo más que quisiera ver en Mateo capítulo 15, versículo 1 al 6. Mateo capítulo 15, versículo 1 al 6. Quizás podría, Carlitos, bajar un poquito, está un poquito fuerte, bajar el ventilador. Versículo 1. Versículo 1 dice: Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos porque no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre o madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, en mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Entiendes? Entonces, aquí es muy importante notar que los judíos estaban invalidando la ley de Dios, la ley de Moisés, por sus tradiciones. Están diciendo: mira, esto es tan importante, lavarse las manos. Bueno, todos nosotros nos lavamos las manos antes de comer, pero lo que ellos hacían no era lo que nosotros hacíamos. Lo que nosotros hacemos para lavarnos las manos. Ellos hacían un ritual y se mojaban las manos 7 veces antes de comer cualquier alimento. ¿Ya? Era un ritual, no era algo ordenado por Dios, era algo que habían aprendido por la tradición. Y ellos pensaban que la tradición era tan importante como la palabra de Dios. Y el Señor les dice: ustedes invalidan la ley de Dios por sus tradiciones. ¿Ya? Entonces, aquí entra otra cosa importante. En Oseas capítulo 6, versículo 6, dice: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Nosotros necesitamos conocer la palabra de Dios. ¿Entiendes? Yo sé que muchas veces puede ser para alguna persona acostumbrada a los teléfonos celulares, ¿cierto? A los videos, es muy difícil leer la Biblia, ¿cierto? Pero una cosa fundamental, entender de que la Biblia es nuestra seguridad. La Biblia, Jesús dice en Juan capítulo 8, versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Entiendes? El conocer la Biblia nos permite a nosotros diferenciar lo que es de Dios y lo que no es. ¿Me entiendes? Si aquí adelante hay un pastor, hay una persona, y tú dices: es el pastor, está tan grande, tan importante, y el pastor te está diciendo algo, y tú conoces la Biblia, tú puedes saber si el pastor te está diciendo la verdad o no. Tú puedes diferenciar, pero necesitas conocer la palabra de Dios. ¿Ves? Y la palabra de Dios dice en Josué capítulo 1, versículo 8, ese versículo, ¿cierto? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, conocer la verdad nos ayuda a discernir lo que es correcto y lo que está mal, ¿cierto? Jesús dice en Mateo 23:3, dicen y no hacen. Y esa cosa es tan importante, hermanos, porque uno puede valorar a un cristiano porque te habla la palabra del Señor, pero uno la puede ver en su vida. Tú puedes ver su vida de oración, tú puedes ver su vida de obediencia, tú puedes ver su vida de conocimiento. Mateo capítulo 23,
versículo 24, Mateo 23, versículo 4, perdón, 23, 4. Dice, dicen y no hacen, termina el versículo 3, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. ¿Ya? Entonces, aquí el Señor nos da otra evidencia respecto a los fariseos, tanto los fariseos históricos como los fariseos espirituales del día de hoy. Los fariseos espirituales hablan mucho de la Biblia, pero viven muy poco la palabra del Señor. Pero también los fariseos espirituales atan cargas pesadas sobre las personas. La Biblia dice que tienes que hacer tal. Mira, todos nosotros tenemos problemas, todos tenemos luchas con el pecado, todos tenemos nuestras vidas quebrantadas, a veces arruinadas las vidas. Y si alguien viene y te pone más carga sobre tu vida, ya con muchos problemas, difícilmente tú vas a decir, ¿sabes qué? El camino de Dios no es para mí. ¿Cuántas veces uno encuentra personas que dicen, hace poco una persona estaba diciendo, yo fui a una iglesia y me dijeron en la iglesia, usted no puede entrar vestida así. ¿A quién le importa cómo viene vestido? ¿A quién le importa? ¿Cierto? ¿A quién le importa? O sea, ¿qué es más importante? Como estábamos hablando una vez con la hermana Rosa, ¿cierto? ¿La vida o el vestido? ¿Qué es más importante? Obviamente la vida es más importante, ¿cierto? El vestido es secundario. Si el Señor va tocando el corazón de la persona va a comenzar a cambiar su forma de vestirse porque el Señor va tocando su vida. Pero nosotros no tenemos que estar imponiendo una carga sobre las personas diciendo, si usted no trae una falda hasta aquí, si usted no trae su pelo hasta acá abajo, usted no va a entrar acá. Si usted no viene con corbata, si usted no viene vestido elegantemente, usted no va a entrar acá. Eso no tiene sentido. La vida es más importante que el vestido. ¿Entiendes? A veces hay personas que están tan bien vestidas, pero por dentro su corazón está tan vacío. ¿Ya? Entonces, es más importante eso. Bueno, Hechos, capítulo 15. Hechos, el capítulo 15. Aquí, en este capítulo 15 de Hechos, los cristianos de la primera iglesia, del tiempo de la iglesia primitiva, tienen que tomar un acuerdo. ¿Ya? Mucha gente se está convirtiendo al Señor, mucha gente está convirtiéndose al cristianismo, pero de repente entre la gente que se está convirtiendo también hay fariseos. ¿Ya? Y vamos a ver eso en Hechos capítulo 15 y versículo 5. Dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. La gente se estaba convirtiendo. Estaba pasando algo realmente increíble, que las personas estaban creyendo y ellos en lugar de alegrarse, en lugar de decir, oh, qué bueno que la gente está creyendo en Dios, que está creyendo en el Señor Jesucristo, dijeron, no, paren un poquito. Estas personas hay que circuncidarlas y hay que mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces, versículo 6 dice, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto, o sea, para discutir, para saber qué tenemos que hacer, qué dice la Biblia respecto a esto, ¿ya? Y versículo 7, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones, hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues,
¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. ¿Ya? Qué increíble, ¿cierto? Pedro ahí lleno del Espíritu Santo hablando, parándole el carro a todo el mundo y diciéndole esto está mal, esto no corresponde, ¿cierto? Y ustedes tienen que reconocer que es más importante ver la mano del Señor obrando en la salvación de estas personas. Ahora, ¿cuál debe ser la conducta de los cristianos? Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30, dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, ¿cierto? O sea, el Señor lo que hace es sacar las cargas de nuestras vidas para que nosotros podamos descansar en Él, ¿cierto? Él hace la obra y nosotros somos quienes recibimos el privilegio. Y dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero mire también lo que dice Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, versículo 1 al 3. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, la acabamos de citar, ¿cierto? Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿Ya? Entonces, en el cristianismo, ¿tenemos que poner cargas o quitar cargas? Tenemos que quitar cargas, tenemos que ayudar a sobrellevar cargas, ¿cierto? De repente hay personas que llegan con su matrimonio destruido, tenemos que señalarlos, condenarlos o tenemos que ayudarlos. ¿Entiendes? Tenemos que ayudarlos, ¿cierto? Tenemos que levantarlos, tenemos que animarlos, tenemos que quitar las cargas de sobre su vida para que ellos puedan seguir adelante en el camino del Señor. Entonces, esa es la actitud del cristiano. Entonces, bueno, la diferencia de los fariseos, como vimos antes en Mateo 23, dice que ni con un dedo ellos quieren mover las cargas. ¿Ya? Ahora, Mateo capítulo 23, versículo 5, me parece que no voy a poder seguir. Vamos a leerlo más rápidamente. Mateo 23, 5. Dice, antes hacen sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Concluyendo, hermanos, porque no vamos a poder seguir el tema es muy largo. La razón por la que hacen esto los fariseos y cualquier persona que se trata de imponer sobre otros creyentes es para ser vistos de los hombres. Buscan la gloria humana, buscan el reconocimiento de los hombres, buscan que las personas los reconozcan como el pastor. ¿Entiendes? Hermanos, ¿qué dice la Biblia? Aquí mismo en versículo 9, 8 en adelante. Dice, pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro hermano el Cristo y... ¿Perdón? No te escucho. Ya. 9. Y no llaméis... me perdí. Pero vosotros, versículo 8, pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros, ¿qué dice? Sois hermanos. Todos vosotros sois iguales. Todos nosotros, los creyentes, somos iguales. No hay diferencia. Así que tan importante, yo soy el pastor, ¿cierto? Pero eso no significa que yo sea mejor o mayor o más importante que ninguno de ustedes.
El problema es que eso no se ve en el cristianismo. El pastor o la persona líder es levantada y todo el mundo, amén, mi pastor me pateó, entonces yo estoy tan feliz porque él... Eso no está bien. Eso no está bien, ¿cierto? Porque en el cristianismo somos todos iguales. Todos somos valiosos a los ojos del Señor y debemos considerarnos unos a otros para ayudarnos, para levantarnos, para que no caiga ninguno en el camino, para que ninguno quede botado en el camino. Así que es importante eso. Bueno, vamos a terminar ahí, vamos a dejar ese espacio. Catita, ¿podrías orar por nosotros, por favor? Mm.